Seguimos. Y de esa manera me queda que la expresión del primer principio, cantidad de calor Q igual a trabajo mecánico por la variación de entalpía por la variación de energía cinética específica más la variación de energía potencial específica. Cuando digo específica, son tantos kilojoules por kilogramo. Fíjense que acá no aparece ninguna de las dos expresiones de la masa, por eso justamente es específico. Esta es la fórmula, esta es la fórmula del primer principio para los sistemas abiertos. Lo que sí debemos hacer es ir particularizando después para cada uno de los casos que se nos presenten. Bien, acá ya lo vamos a tener para un fluido de masa M. Entonces, la fórmula va a ser la cantidad de calor igual al trabajo por la masa U2 menos U1 más la masa por la cantidad U2 menos U1. La variación de energía interna es igual a la masa por la velocidad final menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2. La variación de energía potencial es la masa por Z y por G. Y la variación del trabajo de flujo es M por P2V2 menos P1V2. Que la cantidad de calor es igual a la más la variación de energía potencial más la variación del trabajo de flujo más el trabajo mecánico. Entonces, si yo paso directamente la variación de energía interna al primer miembro, me va a quedar que la cantidad de calor menos la variación de energía interna es igual a toda esta energía más el trabajo. Si uno la saca a la energía cinética más la potencial más la energía más el trabajo de flujo, que era el primer principio, Q menos delta U igual al trabajo. Pero como le dije, yo para llegar a esta fórmula tengo que tener en cuenta el primer principio más lo que me decía las ecuaciones de los movimientos. Entonces, esto es lo que yo necesito analizar. ¿Qué pasa con esta expresión que tiene cantidad de calor, variación interna, variación de energía cinética, variación de energía potencial, distintos mecanismos para ver cómo van quedando cada una de las fórmulas? Bien, aplicaciones típicas del primer principio de sistemas abiertos. Vamos a tener turbinas, toberas y difusores, compresores, bombas, ventiladores, válvulas y tubos aislados, intercambiadores de calor. Que sí que teníamos esos elementos que se van presentando. Y de esa manera, ¿qué es lo que pasa? Esa fórmula general que tenía en cuenta cantidad de calor, variación de energía interna, variación de energía cinética, variación de energía potencial, variación de trabajo de flujo y trabajo propiamente dicha, se van a ir acotando. Bien. Y acá lo que habíamos definido previamente, qué es lo que pasaba al inicio. Al inicio teníamos una masa de entrada a una determinada velocidad, presión, volumen específico y energía interna. Y a la salida tenemos esto. Tenemos la masa de salida a una presión P2, a un volumen específico B2, y nosotros vamos a tener eso con respecto a un nivel de referencia, las famosas alturas Z. Estas alturas Z tienen en cuenta qué cosa, las energías potenciales. Además tendremos, dice que el calor suministrado o entrante a través de la frontera por kilo de fluido y el trabajo realizado por un kilo de fluido. Ya sabe que la cantidad de calor esta puede ser positiva o negativa. Positiva cuando yo ingreso calor al sistema, negativa cuando el sistema elimina calor al medio.
Este trabajo mecánico puede ser positivo cuando es un trabajo de expansión, o puede ser negativo cuando es un trabajo de compresión. O puede ser nulo también, si es que tenemos un sistema a volumen constante. Entonces vamos a ver cómo influye esta fórmula grandota en cada uno de los elementos que yo necesito analizar. Bien. ¿Qué pasa con una turbina? En la turbina nosotros vamos a tener, fíjense, esta es la expresión más la parte que corresponde a energía cinética más la parte que corresponde a energía potencial más el trabajo. Acuérdense que este H2 menos H1 sale de haber reunido la parte que correspondía a la energía interna y la parte que correspondía al estado final y al estado inicial. ¿Qué consideraciones tengo que hacer en la turbina axial? Primero, que está sobre el mismo eje, o sea que no tiene diferencias de altura. Por lo tanto, los Z van a ser igual. Z1 igual a Z2, por eso esta fracción de energía potencial desaparece. Las velocidades son prácticamente iguales, por lo tanto, elemento aislador, por lo tanto, sistema adiabático. Q, ¿cuánto vale? 0. Entonces, de la expresión grandota esta, para la turbina axial, ¿qué me quedaría? ¿Se recordó al profe? Sí. ¿Dónde Sí, quedó? sí, se le cayó. En la diferencia de altura del compresor de la turbina axial. No hay ningún compresor de la turbina axial, es la turbina. Okay. El Z1 y el Z2 son diferentes, Z1 y Z2, o sea, Z2 menos Z1 es una diferencia ínfima y por lo tanto es despreciable cuando estamos hablando de una entrada en una máquina y una salida de una máquina. Exactamente. ¿Sabes qué, Ramón? Perfecto. No se te no sale muy Sí. bien el audio. Ajá. Ya me trata de acercarme más al micrófono. Perfecto. Bien. Eso entonces es lo que pasa en la turbina axial. Bien. Lo mismo va a pasar en los compresores y en las bombas. Los compresores y las bombas. Solo que en este caso, fíjese que hay cantidad de calor, o sea que no es adiabático. El mismo procedimiento axial, C1 y C2 son prácticamente iguales. La diferencia Ramón, entre Z2 y Z1, considerando como es. Ramón, Sí. no se está viendo el Word. Sí, Vivi. En pantalla. Ah, ya te lo veo. Profesor, no se está viendo en pantalla. Sí, ya va a compartir. Ahí ha comenzado a compartir. Ahí está. Ahora sí. Bien. Bueno. En los compresores y bombas sucede algo parecido, solo que no es adiabático. O sea que hay cantidad de calor que intercambia. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula? Igual haciéndola
la suposición es esa de las velocidades de entrada y de salida y H1 más el trabajo. En este caso lo toma en valor absoluto y me quedaría P2 menos P1 sobre la inversa del volumen específico, o sea, ρ. Es decir, esa fórmula que aparecía inicialmente, que es una fórmula larga, cómo se van reduciendo de acuerdo a los distintos casos que nosotros vamos analizando. Fíjese que lo que pasa en una tobera, y si la doy vuelta a la tobera, tenemos lo que conocemos como el difusor. Cómo hay una relación de velocidades, cómo hay una relación de presiones, y también tenemos que hacer algunas suposiciones, como por ejemplo, que la tobera esa la vamos a tener recubierta por un elemento aislante de entrada y la salida. Eso es lo que caracteriza justamente a una tobera con difusor. Prácticamente Z2 menos Z1 se hace despreciable. ¿Por qué? Porque considero que el eje de simetría es el que marca las alturas. Y de esa manera puedo relacionar, en este caso, las entropías con las variaciones de velocidad tanto de entrada y de salida. Fíjense cómo se han ido, cómo se va achicando justamente la expresión. Siempre partiendo de la expresión grandota que teníamos de hace rato. Lo mismo vamos a pasar en tubería. Acá tenemos una válvula de laminación. También está, eso es teórico, por supuesto, ¿no? Hay una diferencia de entropía. ¿Por qué? Porque tengo variación de energía interna y tengo trabajo de flujo. Las velocidades de entrada y de salida son prácticamente iguales. En este caso, el eje de simetría es el que me dice que Z2 igual a Z1. No hay trabajo. Entonces, directamente, en los procesos de laminación, tenemos que, conocido como proceso isoentálpico, que H2 es igual a H1. En el caso de abajo tenemos un tubo. El tubo, esto sí, genera intercambio de calor con el medio, por eso Q tiene su valor. Tenemos un salto entálpico. Suponemos que la velocidad de la entrada y la salida son las mismas, lo mismo que las alturas. Directamente en el tubo la cantidad de calor es igual a ¿quién? H2 menos H1, estado final menos estado inicial. Acá es otra de las fórmulas, que son los famosos procesos de laminación. Este valor que tienen acá se llama título. ¿El título qué es? Los porcentajes que tiene, por ejemplo, un vapor. Los vapores generalmente dentro de la campana, se conoce como vapor húmedo. Ese vapor húmedo tiene un poco de líquido y un poco de vapor. De acuerdo al porcentaje que tenga, si está más hacia la izquierda de la campana, que se llama líquido saturado, o está más hacia la derecha de la campana, vapor saturado, va a estar caracterizado por lo que se conoce como el título del vapor, que el fluido 1 va en un sentido y el fluido 2 va en sentido contrario. Cuando nosotros tenemos procesos de intercambio de calor, los flujos pueden ser en la misma dirección y hacemos exactamente lo mismo que hacen cada uno, por eso van desapareciendo. No hay trabajo, entonces directamente la cantidad de calor 1, 2 del fluido 1 al fluido 2 es igual a H2 menos H1. Y lo mismo hago con el fluido en sentido contrario. Estos son los sistemas que nosotros conocemos a contraflujo, ¿no? Entonces me queda que, suponiendo también que las masas de los fluidos intercambiados son las mismas, cosa que no es así porque siempre hay diferencia entre uno y otro. Esto es lo que es el famoso intercambiador de calor. Bien, este es el caso, un proceso de mezclado que yo tengo, ¿no? O sea, entra un fluido de unas características, entra
otro fluido con características totalmente distintas entra en lo que se llama una cámara de mezclado. Y esa cámara de mezclado saca un fluido 3. Eso nosotros lo tenemos cuando hacemos los procesos de intercambios energéticos con aire, mediante la utilización de lo que se conoce como el diagrama psicrométrico. Y de esa manera nosotros vamos y determinamos cuál es la fórmula que nos va a regir para este tipo de proceso. Esto es lo que se llama un proceso de mezclado. Acá tenemos un pequeño generador de vapor, una pequeña caldera, donde entra agua líquida, recibe calor de la fuente caliente, cambia de estado, pasa de agua líquida a vapor de agua, que puede ser un vapor saturado, o si está fuera de la campana, luego pasa a través de un sobrecalentador de vapor que hace que ese vapor ahí sí adquiera las condiciones y las características industriales. Y también la cantidad de calor va a ser igual a H2 menos H1. Acá tenemos el caso de lo que pasa en un compresor, también. Y más o menos esto ya sería lo que nosotros en todo sistema, primer principio aplicado al proceso abierto, tenemos que hacer dos tipos de balance. Un balance de materia y un balance de energía. Es decir, ¿qué pasa con la variación que sufre la materia dentro de lo que nosotros llamamos una superficie y volumen de control? Y lo mismo son los balances de energía, que es en realidad lo que venimos haciendo hace rato con la aplicación del primer principio. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Lo que hicimos fue tomar el primer principio, ver cuáles son los parámetros que intervienen: cantidad de calor, variación de energía interna, trabajo, energía cinética, energía potencial, más energía correspondiente al flujo. Eso me da una fórmula grande, grandota. Y después a cada uno de los elementos los voy particularizando. Entonces se van reduciendo las expresiones. Ya la clase próxima vamos a hacer un práctico. Primero vamos a completar el práctico que nos está quedando pendiente, que es el de sistemas adiabáticos, y después vamos a hacer un práctico de esto, que es justamente la aplicación del primer principio. ¿Alguna pregunta, chicos? De todas maneras, este material termina la clase y se lo subo al aula virtual para que ustedes lo bajen y lo tengan. Bueno, profe. Bueno, nos estamos viendo el martes que viene, entonces así ya empecemos con los prácticos. Está. Ya le estoy subiendo este material. Bueno, gracias. Bueno, nos vemos. Listo. Chao, Vivi. Luego, Ah, profe. ya hasta luego, Suerte, chicos. Hasta luego. Suerte. Luego. Que anden bien.